Varias localidades de Nagorno-Karabaj, incluida la capital Stepanakert, fueron sometidos al fuego de artillería, informaron desde la presidencia de esta república autoproclamada. A su vez, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán denunció un número indeterminado de extintos heridos por ataques de militares armenios. En su página de Facebook, Pogosyan apuntó que se han visto bajo el fuego de artillería y varias localidades pacíficas, entre ellas la capital Stepanakert. El portavoz instó a la población a buscar refugio y afirmó que la respuesta será proporcionada. Según el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, el enemigo lanzó una ofensiva contra Artsaj, nombre que se usa en el país con respecto a la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj. Las fuerzas de defensa están resistiendo con éxito la ofensiva, aseguró Pashinyan en el Facebook. El titular de Exteriores armenio se comunicó con los copresidentes del grupo de Minsk debido a la escalada del conflicto en Nagorno-Karabaj, comunicó la portavoz de la Cancillería Ana Nagdalian. El Ministerio de Exteriores de Armenia mantiene una comunicación permanente con la copresidencia del grupo de Minsk de UCE, publicó la portavoz en Facebook. Las fuerzas armenias realizaron una provocación a gran escala, sometiendo a un intenso bombardeo con armas de gran calibre, morteros y piezas de artillería a las posiciones del ejército azerbaiyano a lo largo del frente y nuestros poblados en la zona fronteriza, comunicó el Ministerio de Defensa azerí. Como resultado de estos ataques hubo bajas y lastimados en 6 aldeas, según Defensa, que está averiguando el número de bajas entre civiles y militares. Las unidades azerbaiyanas de primera línea, añade el comunicado, están respondiendo con medidas para cesar la provocación y garantizar la seguridad de los civiles residentes cerca del frente. A continuación, el presidente de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj decretó la ley marcial a la movilización general. Ante la situación actual se convocó una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Al intervenir ante los diputados, anuncié haber decretado la ley marcial y a la movilización general de las personas mayores de 18 años, declaró el líder de Nagorno-Karabaj. A mediados de julio pasado se iniciaron enfrentamientos en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, que se prolongaron de forma esporádica por varias semanas, principalmente en el sector norte, en la línea que espera la región Azerbaiyán de Tubos, de la provincia armenia de cerca de Georgia. En la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, la principal manzana de la discordia entre Armenia y Azerbaiyán, desde 1988 se mantuvo una calma relativa. Hubo un cruce de acusaciones entre ambas partes tras la escalada de tensión en la frontera. Varios estados y organismos internacionales expresaron su inquietud por la desestabilización en la frontera armeniana y azerbaiyana y entraron a partes a dialogar. Rusia se ofreció para ayudar a Bakú y Irán a establecer la situación. El conflicto de Nagorno-Karabaj estalló en el año 1988, cuando este territorio de población mayoritariamente armenia decidió separarse de entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Cabo perdió el control de Karabaj y 7 distritos adyacentes tras la escalada de las hostilidades entre 1992 y 1994. Para impulsar una solución negociada del conflicto, se instituyó en 1994 el llamado Grupo de Minsk, copresidido por Estados Unidos, Rusia y Francia. El grupo incluye además a Alemania,
Bielorrusia, Finlandia, Italia, Suiza y Turquía, así como Armenia y Azerbaiyán, a la troika de la OSCE, los países que representan la presidencia del turno, la anterior y la siguiente. Azerbaiyán insiste en recuperar su integridad territorial, mientras que Armenia defiende los intereses de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, que no es parte de las negociaciones. La sombra del pasado, dos vecinos de Rusia están al borde de una nueva ofensiva. Dos antiguas repúblicas de la URSS en el Cáucaso, Armenia y Azerbaiyán, están al borde de una beligerancia sin cuartel a causa de una serie de incidentes armados en la frontera entre dos países. Sputnik relata los pormenores de este conflicto y explica qué papel puede jugar Rusia. La confrontación entre dos naciones no es nada nuevo para la región del Cáucaso. Los principios enfrentamientos entre los azeríes y los armenios se remontan a principios del siglo XX. Las tensiones alcanzaron su mayor escala a finales del año 80, cuando empezó la beligerancia entre dos naciones por la región conocida como Nagorno-Karabaj, que culminó a principios del año 90 con la victoria de la parte armenia. Nagorno-Karabaj, conocido como Artsaj, entre los armenios y convirtió en un país de facto independiente. Bakú considera que Nagorno-Karabaj forma parte integral de su territorio y tacha el control armenio de ocupación, mientras Armenia ayuda a la república donde la mayoría absoluta de la población es de ascendencia armenia e insiste en la soberanía de Artsaj. De hecho, el problema con el estatus de Nagorno y Karabaj radica en la confrontación de dos principios básicos del derecho internacional: la integridad territorial, en este caso de Azerbaiyán, y el derecho de los pueblos a la autodeterminación, en este caso del pueblo armenio que vive en Artsaj. Las dos partes están determinadas a no ceder ni un ápice de su territorio, pero en el conflicto que duró entre 1988 y 1994 prevaleció la motivación de los armenios, quienes a principios del siglo XX perdieron una parte enorme de sus territorios nacionales. Sin embargo, durante la escalada del año 2016, los azeríes lograron hacer retroceder a los armenios y establecieron su control sobre 20 kilómetros cuadrados del territorio de Nagorno-Karabaj. Los enfrentamientos armados entre los armenios y los azeríes suceden de vez en cuando. Normalmente tienen lugar precisamente en la línea de contacto en el límite entre Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán. Pero la reciente escalada que comenzó el 12 de julio no tuvo lugar en esa zona, sino más al norte, directamente en la frontera estatal entre Armenia y Azerbaiyán, cerca del límite de los dos países con Georgia. Entre tanto, la situación en Nagorno-Karabaj permanece estable. Según la versión oficial de Armenia, el incidente fue provocado por los militares azeríes cuando estos últimos llegaron al territorio armenio en un automóvil y empezaron a disparar. Azerbaiyán, por su parte, asevera que la parte armenia violó el régimen de cese al fuego. Después de un periodo de calma relativa que duró varios días, los combates entre los soldados armenios y azeríes se reanudaron con renovado vigor el 16 de julio. Las partes se acusan entre sí igual que durante los incidentes armados del 12 de julio. Hay informes del uso de morteros y armas de gran calibre. También hay informes de que los enfrentamientos armados han causado daño a las viviendas de la localidad que se encuentran en la zona. Según varias fuentes locales, los habitantes empezaron a abandonar sus hogares, pero luego esta información fue refutada. Actualmente no hay información sobre víctimas mortales entre la población civil.
Los enfrentamientos armados actuales son el eco de un conflicto que dura ya más de 30 años. A partir de aquella ofensiva, Armenia y Azerbaiyán se consideran enemigos. Solo la enorme paciencia de Moscú, que crea condiciones para sus encuentros, ha permitido que los dos eviten una ofensiva sin cuartel, declaró a Sputnik el experto independiente en los países de la antigua URSS, Andrei Susdaltsev. Sin embargo, precisó, la situación está agravado ahora. El conflicto se está desarrollando a gran escala. Este influye sobre las relaciones de Rusia con sus vecinos, es decir, pone a prueba las alianzas existentes. Es importante detener la escalada a toda costa, agregó. El analista cree que el conflicto puede ser resuelto a través de un encuentro o una llamada telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Precisamente estas dos personas pueden detener esta escalada y hay esperanza de que la situación se establezca. De no ser así, aparecerán otros centros mundiales que tienen su enorme interés en este incendio y ellos están preparados para echar más leña al fuego, subrayó.